Bien, el título, bienvenidas a esta segunda sesión de la octava jornada profesionales de la gestión cultural, política, ideología y gestión de la cultura. Soy Tony Murphy, soy el director de Cultural Link Consultores y a efecto de este encuentro, presidente todavía, me quedan 48 horas, de la Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural de Canarias. Y estoy encargado de moderar esta mesa, cuyo título, si hace falta que se lo recuerde, es Ideología, partidismo o pragmatismo en las políticas culturales canarias. Me acompañan en la mesa María Isabel García Volta, ex concejala de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. A mi derecha, Óscar Pérez, actual consejero de Cultura del Cabildo de Lanzarote. Y un poquito más a la derecha, José Luis Rivero, director insular de Cultura del Cabildo de Tenerife. La idea de esta mesa redonda es muy ligero. Intentaríamos tocar los tres elementos que construyen el título, si les parece, y sin más preámbulo yo les propongo que entremos en materia. Lo único que quería comentarles algo es que desde hace como un año y pico para acá me he quedado siempre con la duda de la representación del logotipo del programa. Entonces no sé muy bien si es esto un logo disfrazado de oveja, es decir, la metáfora del emboscado taimado, o si es una oveja mutándose en lobo, y en ese caso sería algo así como una víctima propiciatoria que se revela ante su sino, en ese caso le sentiría identificada, o en el lenguaje político mediático ahora, uno de los de abajo empoderándose frente al destino, ¿no? Bueno, pero me quedo con esa duda, ¿no? Bueno, vamos a ir sin más a la materia, a entrar directamente en materia, ¿no? Bueno, yo le voy a lanzar una primera pregunta a los miembros de la mesa. No les va a coger de sorpresa y es extremadamente complicado, ¿eh? La pregunta es, desde la dirección pública, es decir, entiendo, como vamos de acuerdo ya, dirección pública, cargos electivos, altos cargos de las administraciones públicas. ¿Desde la dirección pública se hace política o se hace gestión? José Luis, ¿qué miras? Vale, la próxima vez no miro. Se hacen ambas cosas. Yo puedo hablar específicamente de la de Cabildo de Tenerife, evidentemente, pero creo que en términos generales, desde las instituciones estatales, finalmente se hacen ambas cosas, porque se gestionan proyectos concretos y propios de cada una de las instituciones, y esos, en este caso, obedecen, entiendo, que a las políticas de esas propias administraciones e instituciones públicas, pero se gestionan desde el interior, y luego además se hacen políticas que tienen que ver con la regulación. Claro, tranquilo, termina tú. No. Colócalo. Ahí, ahora. ¿Le pongo el vaso? No toques más. Y además se hacen políticas fundamentalmente basadas en la coordinación, en la normalización, y en el establecimiento en cada uno de sus niveles de las leyes, los estamentos, la tipología distinta de normalización que necesita cada una de esas administraciones. Entonces, desde mi punto de vista se hacen ambas. Concretamente, no sé si nos sujetamos a nuestras instituciones o hablamos en general. Desde mi punto de vista se hacen ambas. Sí. Yo creo que participo de esa opinión, que se hacen ambas. Ahora, ¿se hace más gestión o más política? A mí me interesa la gestión porque he venido haciéndola durante muchos años, pero cuando me he tenido que sentar tengo que hacer política, ¿no? Y entonces ahí empiezan los problemas, porque la política muchas veces, cuando entras en un mandato y aquí no hay colores, ni partidos, ni historia, lo primero que tengo que hacer es barrer con lo que voy a ponerme los pies en el suelo, ¿no? Es decir, muchas veces barremos con lo bueno heredado del periodo anterior. No hay tiempo para la reflexión
y en los 4 años hay que obtener resultados. Eso es, en alguna medida, es política. Ahora, es una política que no me gusta, tengo que reconocerlo, ¿no? Y me estoy refiriendo un poco al territorio de Canarias, no me estoy refiriendo ahora a mi parcela particular de las Palmas de Gran Canaria, sino en general. Es decir, hacemos mucha política. Desde el momento que nosotros hablamos de Concejalía de Cultura y Fiesta, estoy haciendo política, porque en realidad va mucho peso en una parte o mucho peso en la otra. Cedo más a los proyectos exteriores o bien impulso solamente los míos y pequeñas ayudas a los demás. Estoy haciendo política. Es decir, yo creo que estamos haciendo política, pero es inevitable la gestión, y más en estos tiempos con todas esas normas que tenemos, que cada vez son más, que es más complicado, pero claro que hacemos política. Y mi primera queja es que es mala política en general, ¿no? Y tanto en partidos como en otros partidos, entre las capitales y en los pueblos, y entre la gente mayor y la gente más joven también, que ostenten estos cargos. Hay poca gente preparada para la política cultural, entiendo, y no me estoy poniendo en ningún sitio especial, ¿no? Pero en general pues no es el cargo más importante. Así como se busca un concejal de Hacienda que sepa mucho de la cuestión general, para la política sí, hay excepciones, pero para la cultura es más todavía estamos en otro contexto diferente. Óscar, antes de hacer la palabra, esta pregunta simplona no era inocente. Detrás de la pregunta lo relaciono, por ejemplo, a lo que mira Rubén, con la gerencialización de la política. Mi pregunta es, yo tiendo a pensar que se hace poca política y está excesiva, y hay una crítica de fondo, que hay una excesiva gerencialización de la política cultural, de la política y la dirección administrativa, de las administraciones públicas en general, una de las consecuencias de esa importación de la hegemonía del New Public Management, durante tanto a la que mencionó, la nueva política administrativa que mencionó Rubén antes. Entonces, sabiendo ya, enseñándote la carta que te lo he enseñado, se hace política, o digamos, qué papel, qué peso tiene la política en la dirección pública. No me refiero solo en los niveles predirectivos, sino en la dirección pública de las instituciones. A ver, básicamente yo estoy con su posición, que se hace tanto política como gestión. El tema es que dentro de la propia cultura, básicamente lo que se hace es gestión. Y la política, en lo que influye a la gestión cultural, básicamente pues es en dejarla marchitar, básicamente. Y poco más. Esto es lo que ha ocurrido, por lo menos lo hablo desde el punto de vista muy personal, en la isla de Lanzarote. Y me he perdido un poco, por cierto. Estoy un poco perdido, a ver, recuérdame. No, bien, que se hace, comentas que se hace más gestión que política. Sí, básicamente, es decir, lo que realizamos es pura gestión. La política viene dada por temas de partido, etcétera, en los que, por lo menos desde el área donde yo trabajo, no nos influye sino de manera puntual. Bueno, José, no, por favor. Para aclarar parte de lo que he dicho, yo he dicho que hacemos política y gestión sin entrar en valoraciones, es decir, tenemos que hacer política. Hacer política no es mal. Es decir, lo que tenemos que hacer es política. Otra cosa es que entremos en la discusión, no sé si es posterior o no, no sé qué preguntas nos depara el destino, pero lo que sí es cierto es que en cualquier caso la mediación o el equilibrio que exista entre ambas viene determinado por el tipo de políticas culturales, en este caso que hemos tenido desde el pasado hasta ahora. Es decir, bajo mi punto de vista, nuestras políticas culturales en Canarias, pero creo que en cualquier caso en el resto del Estado también, responden en exceso a lógicas profesionales. Nos hemos tenido que asimilar, hemos tenido que siempre entrar en diálogo con lo que llamamos el sector. Y ese sector obedece a unas lógicas que son de su profesionalización. Por lo tanto, en esa línea, ejercer políticas de cambio grande es complicado. Es complicado por lo que dijo Isabel, porque cuando entras heredas una gestión previa
que en 4 años no puedes dar la vuelta casi como un calcetín. Tienes que ir, si quieres introducir cambios, tienes que ir introduciendo los cambios gradualmente para que tampoco se resienta realmente el sector al que te dedicas. Pero las políticas culturales no van destinadas únicamente al sector, en realidad deben ir destinadas a la ciudadanía. Y ahí es donde creo yo que históricamente, y todavía nos queda mucho por recorrer, no hemos sabido establecer el equilibrio y hacia quién dirigir esas políticas culturales. Pero insisto, quiero redundar en la idea, porque apunta un poco lo que dijo Tony, que cuando yo hablo de política de gestión es que creo que debemos hacer gestión porque hay cosas que hay que gestionar y hay cosas que administrar, y de hecho otro de los problemas es que la ciudadanía lo que nos exige es la buena gestión, la buena administración de esos recursos y no el buen establecimiento de políticas culturales, en este caso adecuadas. Para eso hace falta además bastante más consenso. No sé si entraremos en esa discusión. Bueno, pero para romperlo el consenso, para poder avanzar un poco, vamos a acordar que estamos en desacuerdo, amablemente, pero introducir un poco de disenso en el consenso, y podemos volver para tocar otros los elementos del título, ¿no? Porque en definitiva este enunciado simplón de política, gestión, podríamos acordar que política sería definir proyectos y establecer objetivos, y que gestión sería movilizar recursos. Entonces, pero simplemente recordar dónde nos estamos situando, ¿no? Nos estamos situando en la administración. ¿Se hace política o se hace gestión? La respuesta sería, pues se hacen las dos cosas. La pregunta no ha sido si se hace política y gestión en la administración, sino en la dirección pública se hace política o se hace gestión. Bien, pero vamos a ir, ahora te dejo la palabra y di lo que quieras, siéntete cómoda. Voy a dar un salto a otro de los elementos del título, ideología. No voy a usar la metáfora del ADN, que además me parece muy desafortunada, porque el ADN no es otra cosa que una estructura química que casi determina un legado, una herencia, nada más estático y determinista para algo que se presenta como nuevo y chachi, ¿no? Pero en fin, ¿qué valores inspiran la política cultural del partido que representaste en un momento determinado? En tu condición de independiente, ¿qué valores inspiraban esas políticas culturales? Y vamos a ver si efectivamente este pequeño ensayo, si hay valores parecidos o no, o si estamos en el extremo centro. Yo parto de la idea de que cuando estamos hablando de ideología, es decir, qué actitud tomo yo ante determinadas cuestiones, ¿no? Es decir, cómo valoro esto o cómo valoro lo otro. Y yo creo que aquí, en teoría, todos partimos de lo mismo, es decir, oye, ¿para qué nos sirve la cultura? Para vivir mejor, buscar el bienestar y naturalmente para intentar que los ciudadanos tengamos una serie de herramientas que nos permitan pues conducirnos en la vida de otra manera, ¿no? Toda esa filosofía que quizás un poco ya caduca, pero que está ahí. Ahora, ¿conseguimos eso con nuestros proyectos y con nuestros objetivos, o realmente lo que estamos haciendo es desarrollar un programa de actividades? Porque política, claro, desde el momento que yo programo una actividad, tengo una rueda de prensa o una presentación, ya estoy actuando políticamente, ¿no? Tengo mis criterios. Ahora, ¿intervengo más o intervengo menos? ¿Le doy más cancha a lo privado que a lo público? Yo creo que bueno, que ha sido un tiempo muy complicado, muy difícil, y que había que un poco intentar no desequilibrar esa balanza entre lo público y lo privado. No sé, tengo muchísimas dudas, ¿no? en cuanto a todo eso, ¿no? Es decir, hay una coproducción, por ejemplo, con las empresas, porque en un momento determinado nos hemos dado cuenta de que las industrias culturales están ahí. Yo casi me niego a emplear este término porque yo creo que en realidad en Canarias no hay una industria cultural, es imposible, ¿no? Cuando realmente una obra de teatro se prepara, la representas 3 veces, ¿de qué estamos hablando? Es decir, no hemos llegado todavía, pero hay un mercado y ese mercado hay que atenderlo. Y por otra parte, cuando pones en marcha cualquier proyecto de estos, pues las trabas administrativas, las normas que tienes que cumplir son
eterna. No sé, yo ahí tengo muchísimas dudas, pero yo creo que atisbo pequeños grupos que se están planteando con sus proyectos reflexionar sobre los mismos y ver hacia dónde van, ¿no? Y si realmente pueden ser más independientes o menos independientes o quieren coproducir, por ejemplo, con la administración, ¿no? Ahí. Ok, yo te voy a insistir. ¿Qué valores inspiran la política cultural del partido con el que tú te presentaste a las elecciones y en función de la cual ocupa en este momento un papel directivo público en una institución clave que es el Cabildo de Lanzarote? Vale, básicamente, pues, si te digo la verdad, los desconozco un poco y les voy a contar el porqué. Puesto que yo vengo del sector privado, me dedicaba a la gestión cultural del sector privado y empecé a detectar pues los problemas que surgen al trabajar con la gestión pública. Cuando trabajas conjuntamente con ellos, y lo que hice fue un trabajo directamente recopilando toda la información, todos los defectos que veía y trasladarlos al gobierno que estaba en este momento en Lanzarote, que era Coalición Canaria. Hice un trabajo, se lo entregué directamente y les propuse que deberían de realizar ciertos cambios. Entonces el presidente del Cabildo de Lanzarote en ese entonces, que es el actual, Pedro Sanginés, me dijo, dice, mira, la única manera que tienes para poder realizar estos cambios es desde dentro. Y me propuso el unirme, digamos, me propuso el unirme previamente, no sé si fue medio año o algo así antes de las elecciones, me propuso el unirme a su grupo y empezar a elaborar las propuestas para la siguiente legislatura, que es en la que estamos. Y le dije que yo, con palabras textuales, no me metí en un partido político ni de copia. Entonces me propuso el intentar converger, ir con él pues siendo independiente. Esa fue lo que hice. Solamente le puse dos condiciones. Una era esa, no entrar dentro de un partido político, y la otra era la libertad de actuación. Entonces, sinceramente, a mí, por lo menos... No te habrás dicho sí a los dos. ¿Eh? Te habrás dicho sí a uno y el otro no te lo habrás creído. Claro, obviamente. De hecho, la libertad de acción no existe, pero bueno. Pero sin embargo, el porcentaje de libertad sí es altísimo. Entonces, no tengo, sinceramente desconozco cuáles son, tengo las referencias que ha utilizado, en este caso Coalición Canaria y las políticas que ha desarrollado. Compártela. Eso no tiene... Algunas de ellas, algunas de esos valores. Vamos a atornillar a José ahora mismo. O sea, es que básicamente si me pongo a compartirlas igual acabo mal. Es decir, hay ejemplos muy buenos y ejemplos muy malos. ¿Vale? ¿Por qué no empiezas por alguno de los buenos? Por alguno de los buenos. Deja que lo dejamos hablar a él, pero yo voy a seguir intentando verle. La misma pregunta. Te lo repito. No te la puedo contestar exactamente igual, puesto que yo no he sido llamado antes de, y por lo tanto no me he presentado a unas elecciones, he sido llamado después de, y por lo tanto soy un cargo no electo del Cabildo. Sí, pero ahora ya sin la clave irónica. Ahora sin la clave irónica es una pieza clave en la implementación de la política cultural. Yo te conozco, eres un hombre solvente y serio. ¿Qué valores, de qué valores planteas tú el desarrollo de ese complejo ámbito en el que te toca gestionar el Cabildo? En ese sentido, no, quería decir esto para decir justo a continuación que lo que sí comparto realmente es una serie de valores que sí que en cualquier caso están en ese ideario interno que pueda tener Coalición Canaria, que tiene que ver básicamente con la construcción de la simbología, de los símbolos que a través de la cultura pueden producir un valor identitario, sea este cual sea, y respetando en cualquier caso todos esos grados de identidad que se puedan construir. Y a partir de ahí, en esa construcción, como digo, identitaria, y por lo tanto de valor de la cultura per se, entroncarlo con, bueno, Isabel hablaba de esa posibilidad de la cultura para hacernos vivir mejor. Realmente yo creo que eso se traduce prácticamente en todos los idearios de todos los grupos políticos y de todos los partidos políticos. Pero yo no sé si
esta bondad que se le da a la cultura es cierta o no, pero lo que es verdad es que al final subyace en todos los idearios políticos de prácticamente todos los partidos. El hecho de que la cultura nos ayuda a vivir mejor. Yo lo creo. No sé si todo el mundo lo cree. También vamos a acordar que estamos en desacuerdo. Bien, no sé si todo el mundo lo cree, pero no hablo del... Me voy a caer esta noche. No hablo del buonismo al que ya nos ha alertado Paul Roussel, sino que justamente hablo de la posibilidad de que a través de las herramientas que la cultura nos puede dar, la cultura y la educación nos pueden dar como personas, nos convertimos en mejores ciudadanos. Por lo tanto, la señora que decía antes, es decir, ¿para qué? Pues yo realmente sí pienso que los elementos culturales, la cultura en el sentido general, y no me refiero a lo artístico, me refiero a la cultura, sí que nos da herramientas para poder ser mejores ciudadanos, por lo menos más críticos. Y en ese sentido sí que interpelar más a nuestras instituciones políticas para que hagan mejor las cosas. De manera que la herramienta se convierte en una posibilidad para mejorar entre todos la sociedad. Lo que pasa es que eso es una responsabilidad compartida que muchas veces no asumimos. Delegamos en la institución pública para que se encargue y se ocupe de aquello que en realidad nos corresponde a todos y es común. Y por eso nuestra relación como ciudadanos con la institución siempre es deficiente, porque es altamente, le conferimos todas las responsabilidades, pero es altamente sospechosa siempre, ¿no? Es decir, hazlo tú, pero al mismo tiempo estoy sospechando permanentemente de que lo hagas, no lo hagas de aquella otra manera, lo hagas de algo que no me convence, que se guarde el dinero, que no se guarde el dinero. Entonces, esa tensión continua que tenemos es fundamentalmente desde mi punto de vista porque no asumimos también la corresponsabilidad que nos corresponde como ciudadanos. Entonces, yo afronto la cultura desde ese propio punto de vista. ¿Que eso al final subyace en todos los partidos? Sí. ¿Que es una idea consensuada siempre y que todos los miembros de un partido político, sea el que sea, en este caso Coalición Canaria, se revierte y se lee de la misma manera? No, evidentemente no. Los partidos son grupos vivos y evidentemente en el seno de todos los partidos hay discusiones. Por eso existen comisiones específicas, en este caso de cultura, para discutir las distintas visiones que un mismo partido puede aportar sobre el hecho cultural, porque no todos entendemos el hecho cultural de la misma manera, afortunadamente. ¿Tú querías decir algo, Isabel? No. Pues voy a dar un siguiente salto, ¿no? Vamos a intentar dar un pequeño salto más. ¿Qué correspondencia hay entre el programa general de su partido y el programa cultural de su partido? La primera, detrás de mi pregunta, subyacía una cierta duda o crítica a una excesiva gerencialización de la política. La segunda, sobre los valores, estoy preguntando sobre la ideología. Aquí lo que estoy hablando es de consistencia y de coherencia en las políticas culturales con el proyecto global político en el que las distintas organizaciones se presentan a la sociedad con una propuesta de comunidad determinada. La pregunta es, ¿cuáles son las correspondencias entre el programa político general y el programa político-cultural de su partido? Hay, por ejemplo, la formación identitaria, es decir, eso es evidente. Y tiene, es decir, no es que sea un recurso, sino que es una piedad, que la cultura, la parte cultural, programática, tenga muchísimo que ver con esa formación identitaria. Supongo que desarrollará mejor que yo, pero evidentemente eso es fundamental. ¿De verdad que creen ustedes que hay coherencia, encaja bien, y una lógica interna es consistente? Es difícil, pero yo creo que cuando hablamos de patrimonio, evidentemente hablamos de cultura, pero cuando hablamos de servicios sociales, hablamos de cultura. Cuando hablamos es decir, tiene que ser como en la enseñanza cuando hablamos que es un eje transversal, es decir, toda acción que se haga en un ayuntamiento ha de tener un cariz cultural. Yo por lo menos lo entiendo así, otra cosa es que lo logremos, ¿no? Pero tiene que haber siempre una relación con la cultura en todo. Es decir, cualquier acción que se haga en un ayuntamiento ha de tener un valor cultural. Eso por lo menos es lo que yo lo vivo. Y eso nos va
y no siempre las acciones que partan del propio, que es un poco, quizás que se me fue la idea cuando me preguntaste, estás hablando de, en definitiva, de más administración pública o más más intervención de lo privado. Yo creo que hasta la fecha estamos ahí concernidos en 4 años con un proyecto, con un programa político, y yo creo que hay que darle mucha más cancha a la empresa privada, es decir, hay que darle entrada a la empresa privada, que se encuentra con un montón de obstáculos, toda esa normalización que tenemos, que cada día nos amarga más, y eso nos lleva a una gestión muy larga, ¿no? Pero yo sí que creo que hay que tenemos que despojarnos un poco de tanto programa y de tanta propuesta desde la propia administración, y dar más participación a los ciudadanos. Y hay colectivos ahora mismo muy interesantes en la ciudad, muchos, pero hay algunos, ¿no?, que además reflexionan sobre todo esto y hacen propuestas que nos permiten, digamos, entre todos, coparticipar en un proyecto que es ajeno a la administración. Yo creo que por ahí quizás van un poco los tiros en lo que yo estoy pensando. Sí, la pregunta es relación programa general, programa cultural. A mí me encantaría decir que sí, pero mi respuesta es no. Pero no es un no rotundo, es un no matizado por, no solo en cultura, en el resto de las acciones. Creo que todavía no tenemos, y no hablo de Canarias ni hablo de Coalición Canaria, hablo en general de lo que leo en todos los partidos. Hay una especie de ideario común que puede unificar cosas, pero luego lo cierto es que en la construcción de esos programas es casi por departamentos, de manera que al final, claro que subsiste, hay una especie de humus donde fructifica todo y donde se comparten las ideas, pero realmente luego las construcciones casi son de edificios independientes. ¿Qué significa esto y a dónde quiero ir? Que realmente esas relaciones se establecen más en aquellos ámbitos donde el grupo político considera por un lado debe desarrollar más y mejor sus políticas, y normalmente suelen estar unidas a políticas, a ejes concretos de economía, de empleo, de acción social, y va cada vez distanciándose más en otras acciones. Lamentablemente, hoy en día, a mí me gustaría compartir la tesis de Teixeira de la centralidad de la cultura, pero ni siquiera Brasil, que lo aplicó, lo ha podido hacer. Entonces, creo que la cultura y los programas culturales, o en caso concreto, las acciones culturales, no las políticas, pero sí las acciones culturales, se distancian más de ese centro emisor de los programas generales. Por eso digo que no es un no rotundo, es un no alejado, ¿de acuerdo? Es decir, donde todavía quedan ciertos elementos de fuerzas débiles que los unifican, pero que probablemente, bueno, también hay que ser suficientemente objetivo para analizar continuamente y mejorar continuamente. Es decir, si el mejor programa, en el caso de Coalición Canaria, fuera el que se originó en el momento de la creación de Coalición Canaria, no hubiera sido necesario modificarlo en este tiempo. Los partidos son entes vivos, orgánicos, que también tienen que desarrollar, porque afortunadamente la sociedad es un ente orgánico que también tiene que desarrollarse. Lo que tienen que estar los partidos es muy atentos a esos cambios, saber leerlos, saber percibirlos e incorporarlos en sus formas de trabajo. Ahí la cultura, desde mi punto de vista, se aleja ligeramente de esas centralidades de la política, pero sí que siguen vinculadas de alguna manera. ¿Quieres comentar algo sobre esto, Oscar? No. Pues mira, les he planteado en la primera, si les parece, para seguir un poco la lógica de la conversación, estas 4 bandas, espero que las incorporen ustedes, he planteado una reflexión sobre algún déficit político, de falta de politización de la dirección pública, alguna reflexión sobre los valores que inspiran o que animan
una política cultural concreta, la consistencia que puede tener esas políticas culturales como parte de un proyecto político global. Vamos a intentar concretarlo y ejemplificarlo un poco. La idea de continuidad o discontinuidad que está en la preocupación de los organizadores o los diseñadores de este encuentro. Para intentar visualizar continuidad o discontinuidad entre políticas, sean neoliberales, socialdemócratas o conservadores, como nos decía el valedor, el campeón de la nueva política administrativa, para intentar visualizar si hay puntos de ruptura, de modificación, de cambio, de continuidad o discontinuidad, me gustaría, voy a tener que hablar en futuro y en pasado, qué elementos singularizaron desde la perspectiva política tu mandato en la Concejalía de Cultura, o qué elementos desde la perspectiva política van a singularizar su mandato desde la perspectiva de la Consejería de Cultura del Cabildo de Lanzarote y de la Dirección General. Así que con este futuro y pasado, el presente se queda aquí in albis. Bueno, pues nosotros partimos de un análisis de cómo se encontraba el estado de la cultura en la isla de Lanzarote. Cuando digo partimos es que previamente, a pesar de todo el trabajo previo que se hizo antes de que yo llegara a la consejería, el trabajo lo realicé con todos y cada uno de los técnicos que componen el área. Hicimos un análisis de cuál era la situación y en consecuencia pues hemos decidido pues, marcar unas líneas de actuación que van a ser las que vamos a desarrollar durante los próximos 4 años. Las líneas de actuación son, primero, centrar todos los esfuerzos en la cultura contemporánea, pasando por temas que siempre se habían vinculado a la cultura, como pueden ser la parte del patrimonio, la educación, como puede ser pues desde artesanía, temas folcloristas y demás. Los separamos por completo, de hecho separamos el área por completo, creamos un área completamente aparte y está cultura, y luego ya está educación, patrimonio y demás, es decir, solamente está cultura, exclusivamente. Y la dedicación es exclusiva y completamente firme hacia la cultura contemporánea. Por otro lado, otro de los déficits era el poner en valor a los creadores de la isla. Esto era bastante complejo y no era tanto una demanda, aunque sí, también era una demanda, pero nosotros creemos de verdad en la creación local y básicamente lo que hemos tratado de plasmar en ese plan que tenemos, que no es un plan propiamente dicho, no hay ningún dogma ni nada por el estilo, sino simplemente unas líneas de actuación, pues intentar estimular la creación local. Básicamente esa es la palabra, estimular, no tanto como se dice apoyar, poner en valor, sino estimularla. Y ya por último, pues otra de las cosas que me gustaría un poquito destacar con respecto a las líneas de actuación es simplemente la gestión pura y dura. La gestión actualmente, pues como saben, pues la administración está hecha para trabajar de 8 a 3 de la tarde en unas oficinas y poco más. No está hecha para la gestión cultural. La gestión cultural y las actuaciones culturales se generan en tiempo de ocio y de esparcimiento. Y entonces choca directamente con la estructura administrativa. Entonces estamos intentando, y vamos a realizarlo durante los próximos 4 años, analizar distintas fórmulas para conseguir que, ya sea separando un poco de la administración el propio área, pues que consigamos que cuando nos marquemos una meta no sea infinitamente más fácil llegar que lo que es ahora, debido a la estructura propia y sobre todo a la burocracia. Puedo hacer una pregunta, no Sí. es muy claro. Esto último de separar de la administración, sí. ¿Te refieres a externalizar algunos servicios? No, me refiero a crear un ente externo. Sigue Tipo siendo agencia. público, Sí, todavía lo tenemos que valorar. Una especie de sociedad como Tenemos que es valorar. la sociedad de promoción. Estamos viendo los pros y los contras, porque, por ejemplo, no solo la externalización, sino, por ejemplo, si creamos una... en Lanzarote tenemos un ejemplo muy claro, muy claro, que son los centros de arte, cultura y turismo, una red de centros. La red se convirtió en una empresa pública. Se convirtió en una empresa pública y en un principio se hizo precisamente por este motivo, para que fuera muchísimo más ágil.
Era una idea buenísima en realidad, pero lo que ocurrió es que durante un mandato, que no tengo por qué nombrar nada por el estilo, pero bueno, durante un mandato concreto la gestión fue pésima. Que claro, entonces al ser una empresa pues empezaron los números rojos y lo que se hizo, se tuvieron que tomar unas medidas muy drásticas y eso afectó precisamente a la parte cultural de los centros de arte, cultura y turismo. Actualmente por fin hemos conseguido que salga, pero ese ejemplo nos sirve claramente porque lo que se puso sobre la mesa fue simplemente el que salieran las cuentas adelante. Es decir, todo lo demás no importa, es una empresa, al fin y al cabo, que es una empresa pública. Entonces, si nosotros llegamos a crear ese ente como empresa, por ejemplo, pues puede que en algún momento lo hacemos de bruces con ese problema. Entonces, lo que vamos a hacer durante estos 4 años es simplemente analizar, intentar buscar si podemos llegar a concretar de alguna manera cuál sería la forma en la que el área de cultura sería más versátil. Bien, o sea, resumiendo, fundamentalmente los 4 puntos sería cultura tradicional, patrimonio, cambio versus cultura contemporánea, foráneo, pasado es lo foráneo, futuro es lo local, el pasado es el apoyo, las ayudas, el futuro es el estímulo y habla de un modelo más rígido del pasado, del modelo de gestión, y un modelo más flexible. A ver si esos son los ingredientes de cambio. ¿Alguien quién quiere entrar ahora? ¿Qué elementos singularizarán o singularizaron desde la perspectiva política el mandato cultural tuyo, Isabel? Bueno, pues yo creo que en realidad continuamos un poco lo que ya existía, ¿no? Y sin embargo, pues lo que propiciamos de alguna manera con este proyecto que llamamos Creactiva fue sacar a la calle una serie de talentos jóvenes y de gente que estaba terminando estudios de música o estudios de teatro, particularmente música, porque la verdad que hay una afición tremenda en Las Palmas por la música. Y llenamos un poco la ciudad y las plazas con todos estos, unas veces colectivos y otras veces pequeños grupos que tenían unos talentos notables, ¿no? Y por otra parte las infraestructuras, claro, sin olvidar competencias básicas como son la biblioteca, la banda de música, etcétera, ¿no? Y luego las grandes infraestructuras son las que se llevan en realidad la parte más gorda del pastel, y con escasísimos recursos, poco más, ¿no? Es decir, había que terminar el Castillo de la Luz, el Castillo de Mata, porque aquello si no ya una obra que tienes a medio terminar la dejas ahí y al final no puedes abrir ni un grifo, ¿no? Es decir, eso te lleva una cantidad de dinero tremendo. Llegamos también a un acuerdo de coproducción y ahí yo creo que ya había un cambio también en el tema de los amigos canarios de la ópera, ¿no? Y poco más, porque no... Ahora no olvidé lo básico, ¿no? Que para mí, sabes que me parece que el tema de las bibliotecas, que está completamente... es un campo yermo ahora mismo en las islas y es una pena, ¿no? Pues hemos logrado mantenerlas en un nivel muy digno, pero claro, casi todo el dinero de la cultura se fue a las infraestructuras, ¿no? Y luego a ese proyecto creativo intentamos, después abrimos también Rodríguez Keble, es decir, ahí se va, que ahora es cuando ya parece que hay un poco más de presupuesto, justo cuando yo me voy y siempre me toca con lo más, Dios mío, de sudores. Pues intentar además apoyar pequeñas iniciativas particulares, ¿no? O sea que si te entiendo bien, tu mandato se caracterizó. Es interesante porque en el caso de Óscar, para los que no están demasiado puestos en la geografía institucional, administrativa, cultural, el gobierno actual del Cabildo de Lanzarote sucede a un gobierno del mismo color político. En el cambio del caso de María Isabel sustituye el gobierno del Partido Popular a un gobierno anterior del Partido Socialista. Bien, entonces si te entiendo bien, y ahí en el comentario se inscribe una línea de continuidad, dices, con varios elementos diferenciadores. Descentralización del espacio de la cultura en distintos aspectos de la ciudad, identificación y visibilización de talento joven, vinculados sobre todo a algunos de las ventajas de oportunidad que se dan en Las Palmas, y ultimar
una serie de equipamientos culturales que venían de viejos y consideramos que considera usted que era importante acabar con esas obras. Bien, José Luis, haciendo futurología. No, ya podemos hablar de presente realmente. Hace, no sé si 3 semanas o, bueno, no llega un mes, desde luego, tuvimos una reunión, hemos generado una mesa insular de cultura con todos los concejales de cultura de los 31 municipios de la isla, y yo exponía durante 2 horas y media los planes de cultura del Cabildo para los 4 años, con lo cual no voy a poder resumirlo desde luego en los 3 o 4 minutos que Tony me dé, pero básicamente por nombrar simplemente los grandes epígrafes. Uno, coordinación interinstitucional, es fundamental, es decir, es una de las misiones y de las políticas del Cabildo, ejercer sobre el territorio de la isla una coordinación entre las distintas instituciones, dado que la cultura es una competencia concurrente, es decir, todas las administraciones pueden ejercerla desde sus distintos ámbitos. Esa coordinación se basa en una serie de puntos que no puedo detallar porque sería mucho. Voy a lo grueso, a los trazos gruesos. Un segundo punto que sería la acción sobre los sectores culturales, es decir, hemos ido analizando y seguiremos haciéndolo en cualquier caso para aplicar en los distintos sectores de la cultura una serie de planes que tienen que ver con todos los elementos de la cadena de valor del hecho cultural: la investigación, la producción, la exhibición, la distribución y la comercialización. Entendiendo que incluso algunos de ellos, como es la comercialización, no es objeto, por supuesto, del Cabildo, pero sí que ante la ausencia de una visión más general de cómo proyectar la cultura de Canarias, pues al menos nosotros empezaremos a hacerlo con aquellos con los que estamos trabajando de forma más directa. Dentro de esa línea de acción con los sectores, sí estamos reformulando todos los aspectos que tuvieran que ver con, vamos a llamar, la discrecionalidad con la que ciertos fondos públicos se pudieran repartir, y hemos creado ya ahora mismo 7 líneas distintas. Estamos en ello, es decir, hemos generado los epígrafes para trabajar sobre 7 líneas distintas de subvención, algunas de ellas que tienen que ver con lo público, otras con lo privado, y otros con el tercer sector también. Es decir, vamos a aplicar sobre asociaciones cívicas que también están desarrollando una acción comunitaria y que por lo tanto entendemos también vinculada a lo cultural. Como tercer eje, la cohesión en términos tanto territoriales como sociales. Territoriales en cuanto a la mejor distribución de la acción que el Cabildo esté realizando en materia cultural, y por lo tanto habrá de deslocalizaciones de este propio espacio. TEA va a abrir 4 ámbitos de actuación en la isla, pero también auditorio, y la orquesta a su vez también podrá ir desarrollando otra serie de acciones, bien en formatos de cámara o bien como orquesta completa. Y social, en cuanto que también trabajaremos, como dije antes, con los distintos niveles sociales con los que nos vayamos, que estamos trabajando. Hay programas y proyectos y líneas de acción para el trabajo cultural en comunidad, otros con las asociaciones culturales de pequeño calado, otros con las instituciones culturales de la isla, que las hay, o con las asociaciones, las reales academias, etcétera, etcétera. Y una cuarta línea que tiene que ver con la participación ciudadana. Además, todos los programas que en este caso no entren por esta línea de participación ciudadana, pero que opten, por ejemplo, a las líneas de subvención en materia de sector cultural, a su vez tendrán complementos si se trabaja esas acciones culturales con lo educativo y con lo social. De manera que el área de participación ciudadana también dotará a aquellos que trabajan de un modo participativo al mismo proyecto, y aquellos otros que trabajen desde un modo relacionado con lo educativo o con lo socioeducativo. Y básicamente esos son los 4 grandes bloques, aunque dentro de eso se desarrollan muchas cosas. El módulo de síntesis, a pesar de que tú, el gobierno del que formas parte, es un gobierno que sustituye, que sucede a otro gobierno del mismo color, incrementas la coordinación interadministrativa, reduce la discrecionalidad en la distribución de las ayudas directas,
colaboraciones directas con instituciones culturales establecidas o de trayecto largo o reconocido, apertura o primas y estímulos a las iniciativas con un componente participativo importante y políticas específicas concretas para cada una de las fases de la cadena de valor. Creo que resume más o menos el asunto. Bueno, había que ver... Una puntualización, sí. No a pesar de que el grupo anterior fuera el mismo, es decir, es porque parte de estos elementos ya se estaban desarrollando, simplemente las circunstancias económicas desde luego eran otras, muy distintas, con lo cual también acciones que no pudieron desarrollarse en el mandato anterior, pero que ya tuvieron su germen, la acción comunitaria la estamos desarrollando desde el mandato anterior, la acción socioeducativa evidentemente también, el grupo de participación ciudadana no tanto, porque el propio Cabildo se va incorporando poco a poco esos procesos y es en este mandato cuando genera y crea un área específica de participación ciudadana. Entonces no es que haya una ruptura, digamos, hay una continuidad en ciertos procesos que sí que están mejor dotados económicamente, y es verdad que también al mismo tiempo hay otros procesos que son nuevos porque provienen también de otras ideas del grupo actual. Los dioses me libren de sugerir una ruptura. Bueno, hemos llegado hasta aquí, si les parece. Abrimos un pequeño turno de palabra porque yo conscientemente no voy a hacer mención al segundo de los elementos del título, que es el partidismo. Porque dinamitaría la reflexión y sobre todo va a evitar los lugares comunes a este lado de la mesa y a este otro. Así que sobre lo hablado, o mejorando lo hablado, tienen ustedes la palabra. Sí. Yo tenía una duda, tanto José Luis como Óscar nombraron como valor en la política cultural la creación de una identidad. Y me gustaría saber a qué identidad se refieren, cómo se construye y por qué. Tú primero. Sí, pero te digo, es decir, no lo nombré como un valor, es decir, como un valor a ensalzar, sino lo nombré como, desde el punto de vista de cuando tú me estabas hablando de qué similitud había entre la correspondencia, la política general y la política cultural, ¿no? El grado de consistencia entre la política general y los desarrollos políticos que se... Si yo lo nombré en términos, y si no me expliqué bien, lo hago ahora, lo nombré en términos de que es decir, uno de los valores que desde la cultura, como construcción simbólica del individuo, implica en sí mismo un valor identitario individual y luego del individuo en sociedad. Que esos valores se carguen o no con elementos políticos o partidistas, ya lo debe decidir cada uno en el ámbito y en el seno de sus convicciones políticas. Desde las mías, desde luego también hay un componente nacionalista en eso, pero esas son las mías, no necesariamente las de los demás. Pero sí hablo de que sí que hay un componente de valor identitario, de construcción cultural del individuo y por lo tanto de construcción social de ese individuo en su relación con los demás. Eso es a lo que me refería. Al lado de Ángeles, sí. Sí, bueno, primero enhorabuena a los intervinientes por la claridad de la exposición de los temas, da gusto. Y en segundo lugar, me gustaría un poco conocer, hemos hablado de política, ideología, de gestión, pero he echado de menos, quizás ha estado una pincelada, pero no se ha profundizado en las líneas de financiación externa, ¿no? Dentro, digamos, de las instituciones que representáis o han representado, hasta qué punto es importante, digamos, esa mano privada a la hora de gestionar y de esa dinámica ordinaria de cada uno de los centros o infraestructuras culturales. Vamos a dejar que Marisabel responda a esto. La verdad que importantísima. Ya no solamente por la parte económica, que lo es, sino porque aproxima a la... Es decir, la empresa participa contigo de tu actividad. Pues no sé, cualquiera de las actividades nuestras, llámese festival de teatro, o sea, a nosotros siempre nos interesa que lo privado esté apoyando la cultura. Y, o sea, como un valor, ¿no? Pero naturalmente que económicamente, nosotros además que tenemos una sociedad que es la herramienta que nos permite manejar económicamente con cierta fluidez el presupuesto, pues una sociedad que está siempre a la caza y captura de patrocinios, ¿no? Y eso es una realidad. Sin los patrocinios y sin la empresa privada nosotros no podríamos hacer ni la mitad de lo que hacíamos. Y date cuenta que yo llevaba cultura
pero aunque en el epígrafe no funcione, no aparezca, yo hago carnaval también. Y ahí ya le guinda al pavo, que yo desde luego distingo perfectamente lo que es la cultura del carnaval, que esta es otra eterna discusión cada vez que me siento en la mesa con alguien, ¿no? Me dice, pero es que el carnaval no es cultura. Digo, en absoluto, digo yo, Pues qué bien, en yo absoluto. Sé que no íbamos a poder estar en desacuerdo, me alegro, pero contigo también estoy en desacuerdo, aparte con José Luis. Vamos a ver si hay dos preguntas. ¿Alguien más? Por estas dos últimas Solo Isabel responde a esa pregunta. No, perdón. Puede responder dos preguntas más y cerramos tras la respuesta. Sí, José, perdón. ¿A esa pregunta? A la que quieras. Vale. No, a la que sea. Vamos a ver, yo distingo el valor de lo privado y otra cosa es la financiación de empresas en la cultura, que creo que era tu pregunta. Es decir, la función privada yo la pongo a la misma altura que la pública, es decir, tenemos que saber establecer buenas relaciones público-público entre instituciones públicas, público-privado, entre lo público y la relación de la empresa privada, pero entendamos que la empresa privada también es la compañía, no la patrocinadora. Sí, también la compañía de teatro, también el grupo de música, también el galerista es una empresa privada que entra en relación con la institución pública. Y ahí se generan unas dinámicas que a veces digo, son perversas. Y creo que tenemos que empezar a normalizar. Cuando digo perversas, simplemente que no son por el lado recto, sino simplemente que es que pues parece que el poder de lo público debe subsumir lo privado. Y no, yo creo que tenemos que ir aprendiendo a justamente elaborar ese discurso porque al final lo realmente importante no es ni lo público ni lo privado, sino la relación con la ciudadanía, ¿de acuerdo? Y el proyecto que se genera entre ambos. Y por lo tanto también entra ahí esa otra parte que es la sociedad y establecer grupos mixtos de trabajo. Ahora mismo estamos en un proyecto en ese sentido en TEA y estamos indagando, porque nosotros tendremos que aprender también cómo establecer esas relaciones desde la institución, que parece que es más fuerte, pero que en realidad no lo es tanto, porque hay ciertos procesos del trabajo comunitario, que ahora empezamos a trabajar por ejemplo con el solar, que ellos conocen mucho mejor que nosotros. Y por lo tanto tendremos que nosotros aprender en ese sentido. Y en cuanto a la financiación, pues obedece a cuestiones históricas también en todo el Estado español y desde luego también en Canarias y en Tenerife en particular. No ha habido nunca una relación real con la empresa, nunca se necesitó, nunca se atendió. Cuando se necesitó fue por urgencia, porque hubo un retraimiento del sector público y ahí no se establecen buenas amistades ni buenas relaciones, ahí se establecen relaciones de poder. Si lo hago, lo quiero, y creo que también tendremos que normalizar en cierta manera esa relación. Pero por hacer una pequeña matización, a mí me enorgullece que una empresa que puede ser San Miguel o Tropical o lo que quiera que sea, se siente conmigo a trabajar en un proyecto cultural, con independencia de que ponga el dinero, pero me interesa más lo primero. A mí depende. Y yo les dejaré, Porque les si solo para poner invitaré dinero, a que lo comenten fuera. Sí. Muy breve. Y yo voy a incidir en la misma pregunta que ya te formularon, ¿no? Porque yo también oí lo mismo. Una parte del presupuesto se van a actividades identitarias. Y a mí me vienen dos cosas a la cabeza. ¿Perdón? ¿Una parte de los presupuestos? A las actividades identitarias. No se comentó. No, para bueno, nada. En el momento de los valores, decía, sí, detrás de los valores que animan la política cultural sí, están actividades destinadas a los... No, corrijo porque vale, tengo poco tiempo. Detrás de los valores que promueven su política cultural, ¿qué tipo de valores hay? Y acertaron al decir a este lado, a mi lado, que es los dos son representantes de Coalición Canaria, que la identidad era uno de los factores, unos valores que animaban. Sí. En las acciones no aparece la palabra identidad. Pero bueno, después también igual es que leo entre líneas, porque leo como, en fin, como canario, yo veo que hay subvenciones que se van, que se van a determinadas actividades que no voy a exponer ahora, pero simplemente una reflexión muy cortita. Cuando Canarias brilló culturalmente, tenemos a Pedro García Cabrera ahí y se nos viene a la cabeza Gaceta de Arte, la primera exposición universal surrealista en Canarias. Canarias en Europa era un foco que brillaba. Conectábamos con lo universal
Y yo tengo la impresión, y por favor díganme que me estoy equivocando, que mucho esfuerzo cultural se está yendo, pues, oye, no voy yo a desdeñar nada de mi patrimonio cultural, solo digo que creo que tiene mucho peso y que tendríamos que tender a actividades que nos conecten otra vez con lo que fuimos, ¿sabes? Que brillemos, pero a nivel universal. Entiende que lo canario, la esencia de lo canario, la canariedad, todo esto es importante, pero es que lo otro, lo universal, lo global, es mucho también. Y yo tengo la impresión como canaria, que veo que se dan mucho dinero a determinadas manifestaciones que están bien, pero que es demasiado. Que digo que no sé si me estoy equivocando. Bien, yo, sí, hay dos palabras más, y de verdad, me dicen los organizadores que lo hemos dejado. Esto es una reflexión abierta, no es una pregunta, es una opinión de la señora. Sí. Yo quería rescatar una... Era para José Luis, ¿eh? Ajá. Sí, era cerradita. No entendí que es una pregunta. Sí. Perdón, entonces responde. No, es que yo, a ver, responderte en 3 líneas no puedo. No, es sencillo. Decir, se le está dando más peso a lo local que a lo universal. No, en absoluto. O sea, pero en absoluto es en absoluto. De hecho, hay creadores canarios actuales que en absoluto están trabajando con códigos que tengan que ver con eso que usted determina como identidad de lo canario, que yo estoy interpretando, pero que si fuera realmente la respuesta diría, claro que sí, porque tan canario es tocar el timbre. Yo hablo varios idiomas, participo de la cultura contemporánea más radical que usted, y no toco el timbre, pero soy del Toscal, soy canario, igualmente, o sea, no me escinde de mi identidad canaria el hecho de adjudicarme ciertos símbolos que otro me quiera colgar, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, yo no veo que haya una distinción. Hay creadores canarios que deciden que su actividad y su lenguaje artístico es uno, y otros creadores canarios que deciden que su actividad y su lenguaje artístico es otro, y tan valorable es uno como el otro. Que se apliquen presupuestos a un tipo, yo creo que no. De hecho, si analizáramos el común de la actividad que se hace ya en el archipiélago, desde luego creo que donde ese capítulo no es el mayoritario. Voy a tener que pedirles que sean más cortos en las respuestas para poder darle las preguntas que hay pedidas. ¿Tú querías comentar algo sobre esto? Solamente decir que, por ejemplo, que desde mi punto de vista, el que se destinen, y en este caso es lo que pretendemos hacer en el Salón, el destinar más recursos precisamente a la estimulación de los artistas locales con completa independencia del tema identitario o de cuál es su concepto de identidad. Me da exactamente igual cuál es el concepto de identidad de ese artista. Lo que me interesa es que se cree el caldo de cultivo para que esa relevancia a la que habló usted antes se dé. Simplemente. Marisol, ¿querías algo? No. Este no es tu negociado. No, y el fin, ¿no? Sí, yo quería rescatar una afirmación de Isabel García Volta, casi al principio, que me asustó un poco. Adiós. Algo así como en Canarias no hay industria cultural. Y puso el ejemplo de se hace una obra de teatro, se representa 3 veces y esa obra de teatro ya no tiene más vida, ¿no? Entonces, ya que estamos hablando de cultura, de políticas culturales, todos aquí somos personas de algún modo vinculadas con la cultura, claro, no hay industria cultural, Sí, pero precisamente un poco en ese sentido, es decir, encargamos, claro que hay industria cultural en general, pero que es muy difícil que sea rentable, porque no sale de aquí. Hombre, ahora está intentando salir y hace sus pequeños pinitos, pero en realidad nos comemos todo lo que hacemos. Y ¿qué obra haya aquí que haya tenido 500 representaciones? O que haya pasado por todos los pueblos. Muy difícil. Y entonces en ese sentido es en el que digo que es muy difícil hacer una valoración de que haya una rentabilidad en la industria cultural, desgraciadamente, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Porque yo no lo sé, pero pues no están en cartel las obras un montón de tiempo, como puede estar a lo mejor un musical que viene de fuera y que se repite mes y medio en un mismo... ¿Por qué no están las obras canarias tanto tiempo? Y las hay y muy buenas, ¿no? Una última intervención. Una aclaración objetiva con un dato a la intervención que se hacía. Uno de los principales elementos de una política es el presupuesto.
En el anteproyecto que está en este momento en el Parlamento de Canarias del presupuesto de la comunidad autónoma, en la Dirección General de Cultura, el único epígrafe nombrado que puede tener una cierta correlato con lo que se estaba hablando se denomina Canarias y la cultura tradicional y está dotado con 200.000 euros. El Festival de Música de Canarias tiene 1.300.000. Pues con esta nota de impacto contundente, les doy las gracias por haber aguantado hasta las 9:15, pero con estos invitados era fácil. Muchísimas gracias, Óscar, José Luis.